Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Autobuses eléctricos que se echaron Bueno, a perder. compraron no sé cuántas decenas de autobuses eléctricos que duraron un poquitito de tiempo y 2 años. ahora los tienen en un cementerio por allá por el zoológico porque no sirven para nada. Porque la empresa que le vendió los autobuses se declaró en bancarrota y no le puede prestar mantenimiento técnico. Si la alcaldesa quiere ahorrar un poco de dinero, que se vaya un martes, un miércoles, un jueves a media mañana o a media tarde y va a encontrar un montón de inspectores conversando entre ellos ahí y conversando amablemente y afectuosamente en los parqueos de atrás, donde no se ve de la calle, de la biblioteca de Westchester, ahí de Coral ¿Tomando café? y de todo, conversando ahí, porque tú sabes, y los carros ahí parqueados con aire acondicionado, eso sí, enfriando, que vaya por ahí. Bueno, el caso es que el nuevo tasador, que ahora no pertenece a la alcaldía, sino que tiene una autonomía propia, es un cargo constitucional, pues pretende o propone una reducción del 3%. Del 3%. Y lo tenemos aquí para que nos lo cuente. Bienvenido, don Tomás Regalado, periodista, exalcalde de Miami, exdirector de Radio y TV Martí, una de las figuras claves en la política de nuestro estado y hoy tasador. Así que bienvenido, don Tomás. Muy buenas tardes. Quiero decirles que hay buenas noticias para los propietarios y malas noticias para los gobiernos que están acostumbrados a recibir. Ustedes saben que después del COVID, se produjo un crecimiento salvaje en los valores de las propiedades. Llegaba y yo le decía a Carlos, te voy a comprar tu casa, ¿cuánto me la vende? 500,000, no te doy. Si me la das ahora mismo, 600,000. Y la tasación de los valores de la propiedad se hace principalmente por venta. Por lo tanto, en el año, para que ustedes tengan una idea, y los oyentes tengan una idea de cuánto dinero le entraba a los gobiernos, a todos los gobiernos, pues son las autoridades taxables, o sea, las que graban impuestos, que Agustín mencionaba, el condado Miami-Dade, ojo, el buró de escuela, que le pagamos más que a las municipalidades, 34 municipalidades, el Children Trust, el distrito de el agua, South Florida Water Management. Management. Así que tenemos una miriada de entidades a los que nosotros le pagamos, pero básicamente cuando nos llega esa carta a principios de noviembre, pues le tenemos que pagar al condado principalmente y después a las ciudades y al buró de escuela. Bueno, en los años 23 y 22, el precio del mercado aumentó aquí en el condado Miami-Dade en un 21%. En un solo año. En un solo año brincó 21% y 21%. Ese es el precio del mercado, que es un papel donde tú dices, bueno, Agustín, la casa tuya vale 700,000, 900,000, pero yo no la quiero vender. Así que, por lo tanto, no. El valor que te graban... El condado. Que te graban los impuestos es distinto al valor de lo que es el mercado. Ahora, en el año 22 y 23, el crecimiento, o sea, el dinero que recibieron los gobiernos, creció en un 12%. El año pasado creció en un 10.8%. Durante la campaña nosotros prometimos que íbamos a cambiar ciertos estilos de medir los valores de la propiedad. Y hemos tenido bastante éxito porque cambiar una cultura de muchos años es bien difícil en el gobierno. Este año estamos reportando un crecimiento en todo el condado de los valores de 8.4%. Por lo tanto, ustedes y los oyentes están viendo que el aumento salvaje que tuvimos en los valores, en el frenesí de compra, está cayendo. Pero si me permite nada más que hacer una matemática y a ver si yo estoy equivocado, escuchando lo que tú estabas diciendo. Y permítanme los oyentes tratarlo de tú, porque hace más de 40 años que nos conocemos y hemos trabajado juntos muchas veces en radio y en televisión. Dijiste que un año subió un 12%. Correcto. Que otro año subió un 10%. 10,8. Y ahora 8%. Correcto. Por mi cuenta ya estamos hablando de 30%.
Correcto. De 30% en 3 años. O sea, Tu eso es una casa cosa. aumentó en el valor que te cobran impuestos un 30%. O sea, que el gobierno ha recaudado un 30% más Es en mi más. casa que hace 4 años atrás. Es más, te voy a decir exactamente la cifra que se le dio al gobierno, a los gobiernos, porque es a todas las autoridades, por parte de la oficina del tasador de la propiedad y del cobrador de impuestos, que es el que desembolsa el dinero. En el 2024 se le entregaron a las municipalidades, al condado, al buró de escuela, 471,525,736,000 $. Oye, eso. Ok. 471 millones. O sea, billones. Este año subió un poco, pero no tanto como había venido subiendo. Por ejemplo, si tú te vas al año 21, eran 337,000 millones. En solo 2 años ya estaban montados cerca de 500,000 millones. ¿Y a esta señora no le alcanza el dinero? ¿Y qué hace con la plata? Yo tú no lo dices, sé. Eso era una locura, Agustín y Carlos. Ahora, ¿qué es lo más importante que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que el número de ventas no es el del año anterior. No, claro. Ni el del año Como han subido los anterior. intereses, pues el mercado de ventas se ha caído. El mercado se ha desestabilizado. Exacto. Pero, queridos amigos, les digo que la crisis más grande está en los condominios. Oh, sí. Está en los condominios. La semana Nosotros- pasada tuvimos a Lourdes Seda, que es una mujer que tiene 40 años de experiencia como agente de bienes raíces, y vino aquí sentada en esa misma silla y nos explicó que los condominios están en este momento atravesando por una situación caótica. Yo te voy a decir, porque yo le pedí, primero yo creé un departamento que no existía, que es el departamento de condominio. Por la sencilla razón de que en Miami-Dade County nosotros tenemos más de 100,000 unidades de condominio y que además de eso, muchas son edificios que fueron construidos en los años 60, 70, 80 y 90. Y eso es la raíz de la crisis. Después de Surfside, cuando se empezaron a hacer leyes, cuando se empezaron a poner restricciones de que tienes que hacer la recertificación, aumentaron Las reservas. Y te obligaron a tener reservas. Los assessments o lo que te pedían a ti, a dueños de condominios, sobre todo de personas retiradas que viven en condominios viejos. Estás hablando de 20,000, 30,000, 40,000 dólares y esta gente está deseoso de irse de los condominios y no tienen mercado, quieren venderlo y no tienen mercado. Ha subido el seguro y el mantenimiento. Por lo tanto, hay un problema. Y hemos logrado saber que, por ejemplo, en la ciudad de Coral Gables, estamos hablando de Coral Gables, donde hay edificios lujosísimos. Por cierto, los edificios de condominios de lujo no tienen ningún problema. Lo único es que el aumento de precios que en la competencia por comprarlo ya no existe. O sea, ahora te lo tiene que bajar Un poquito Carlos del precio. o Agustín, 25,000 dólares. En 5 millones a lo mejor no es nada, pero es 25,000 dólares. Ahora, fíjate, en Coral Gables, y este es el rayo X, el análisis que hicimos nosotros, edificio por edificio, los valores, los precios han caído 5%. En Coral Gables. En Coral Gables, estamos hablando de condominios, fíjate. Incluso los condominios que dan a la bahía, tú sabes que Coral Gables tiene agua. agua y da a la bahía, y que son edificios que fueron construidos en los 80 y en los 90, son los que más pérdida están teniendo. El problema es que no hay venta. Tenemos una ciudad pequeña, no la voy a nombrar, pero es una ciudad, una municipalidad muy tranquila, donde solamente se produjo una venta en el año pasado. Una venta. Eso es preocupante, porque hoy los listings, y te lo dirá Lourdes, se mantienen
Antes te lo arrebataban de la mano a No, los ahora 5 no, días. ahora se mantiene 90 días, 90 120 días, Ujú. 120 Y días. muchas veces para que se destrabe una propiedad y se venda, el vendedor tiene que crear incentivos, pagar parte de los Pagar gastos de parte de los cierre. gastos. de Bueno, cierre, Lourdes exacto. nos dijo que había vendedores que están Yo te- pagándole los gastos de cierre Sí, para sí, que sí. poder cerrar el negocio. Mira, la ciudad de Miami, la ciudad de Miami, los edificios más viejos de la ciudad de Miami ya no están subiendo de precio. Seguimos hablando de condominios. El único crecimiento que ha tenido en el área de los condominios, de valores, de dinero que se lleva la ciudad, es 5 edificios que entraron en línea en el año 24. Entre ellos, el edificio que está situado en el 300 Biscayne Boulevard, que se llama Astor Martin. Ujú. Este edificio costó, el valor de este edificio, $848 millones. Para comprar en ese edificio, mis queridos amigos, ustedes tienen que tener una chequera bien voluminosa, porque ahí nadie compra por menos de 3 o 4 o 5 millones un estudio, y el penthouse ni se diga. Ahora, si tú vas a tratar de tener acceso a una vivienda, a un condominio, tienes muchísimos problemas si estos condominios están de nuevo, o sea, por el problema de los intereses y de los accesos. Pero es normal, Tomás y Carlos, es normal que en cualquier mercado de bienes raíces que haya ocurrido lo que ocurrió aquí, tiene que haber una Hay rectificación. una rectificación, O sea, eso es lo que estamos viendo. Mira, yo trabajé bienes raíces con Century 21 hace muchísimos años, y luego lo dejé. Pero a nosotros lo que se nos enseñó en la academia y luego lo que la vida real nos demostró es que en cualquier mercado normal de los Estados Unidos, Chicago, Miami, Dallas, Atlanta, en una economía normal, el promedio de apreciación de un año a otro podía ser un 4, un 5, un 6, en una época de vacas gordas hasta un 8%. No 21%. Pero un 21% No es puede una ser. anomalía. Claro. Es una Un anomalía. 18% es una brutalidad, es una anomalía. Y tuvimos aquí anomalías por 4 y 5 años consecutivos. ¿Okay? Aquí había una propiedad que en el 2020, por ejemplo, se vendía por $300,000 y en el 2024 esa propiedad había duplicado el precio. Triplicado. Eso no es normal. Entonces lo que está viendo ahora, porque como los intereses subieron en virtud de que hay que frenar la inflación, se ha ralentizado, se ha de cierta manera paralizado el mercado hipotecario, y cuando no hay financiación, la gente se aguanta porque no quieren pagar los intereses del 6, el 7, el 8%, quieren pagar intereses más bajitos, están esperando que la Reserva Federal empiece a bajar los intereses, lo que se espera que ahora ocurra entre julio y septiembre, y las ventas se han demorado, las ventas se han dormido. Pero lo que está ocurriendo en el mercado de Miami es una reacción normal. Pero Agustín, se veía anticipando, venir. claro Se que estaba- sí. Y los gobiernos, Una rectificación. los gobiernos tenían que comenzar a prepararse para esto. De hecho, lo más importante que estamos viendo es que los gobiernos no van a recibir tanto dinero de añadido al dinero que recibían normalmente este año. O sea, que ellos creaban presupuestos, especialmente el condado, creaba presupuesto de acuerdo a lo proyectado del crecimiento. Aspiraban a un 10% de crecimiento. No, señor, tenemos nosotros un 8.5% de crecimiento. Y ojo, la suerte de los gobiernos es que este año que pasó, entraron en línea varios edificios de condominio, 58 en total, que representan $8,000 millones en nueva construcción. Esto se ha puesto en los rolls de Pero los yo no sé a taxis. dónde meten el dinero. Pero, yo puedo decirle, porque nuestro departamento sigue los permisos de construcción emitidos, que el año que viene no va a ser así. Que el año que viene la construcción no va a ser
tantos Primeramente, millones Tomás, de porque dólares. ya no hay dónde construir. Bueno, Tú te montas en un carrito en Miami, en South Beach, y vas hasta Golden Beach, allá pegado a Broward, y ya prácticamente a la derecha o a la izquierda Ya no ven no más. hay terrenos donde construir. Lo más que pueden hacer es comprar un edificio viejo. Si todos los dueños están de acuerdo en vender un edificio viejo, demolerlo y hacer una torre de Pero duro. ahí viene el problema Ok. de la desinfricación, Ajá. que es que personas, por ejemplo, del área de la Pequeña Habana, que llegan y desalojan a una pila de personas, tumban el edificio y construyen 5 townhouses, pero te la venden en $2 millones de dólares. Claro. Y entonces el problema está en que, mira, y en estos 55 edificios, esto es bien importante, porque fíjate, en este año están entrando en las líneas de impuestos 58 edificios multifamiliares. Estamos hablando de edificios que para la renta estás hablando de $4,000 al mes, 1 o 2 cuartos al máximo. Ahora, de los edificios que entraron, solamente 11 son de viviendas accesibles. Tú sabes que la narrativa de todos los políticos es hay que construir viviendas accesibles. Eso es una falacia. Vamos a construir en Miami, No. Dijo uno ¿Cómo? que aspiraba a comisionado 10,000 nuevos apartamentos. No, es una Que no hay falacia. Eso es una eso total es mentira. mentira. ¿Cómo lo total. haces? 11 edificios de vivienda accesible, única y exclusivamente para un ¿Tú sabes lo que condado. cuesta empatarse con un terreno para poder construir un edificio? Primeramente, Por eso es que las viviendas accesibles son subsidiadas. Tiene que ser subsidiada, claro. un terreno es una aguja en un pajar. El urbanizador que logra hacerse con el terreno en Miami-Dade, donde ya está casi todo construido. Después tiene el problema del otorgamiento de permisos, los fees de impacto. Es un proceso de 2 o 3 años para que le den los permisos de construcción. Luego viene la construcción. Los materiales se han duplicado de precio, los bloques, el cemento, las varillas, los inodoros, todo está el doble de precio. Yo tengo un amigo que fabrica ventanas y puertas de cristal y de aluminio de impacto y los materiales le ha subido una brutalidad en los últimos 3 o 4 años. Entonces, el edificio terminado tiene un costo por pie cuadrado de construcción casi que el doble de un edificio de hace 8 o 9 años atrás. Cuando tú terminas todo eso como inversionista y como urbanizador, pudiendo alquilarle a Carlos Acosta, que le paga $4,000 por un apartamento de 2 dormitorios, o a Fefa García, que vive del Plan 8 o que vive de bajos recursos, ¿a quién le va a alquilar? Carlos. Por supuesto, Carlos, porque el pero otro, sí, esto sí. no es una obra de beneficencia. O si tienes un edificio que está pasando mucho, desgraciadamente. Yo lo quise prohibir en la ciudad de Miami, no tuve éxito con la comisión de aquel entonces. Muchos edificios de apartamentos viejos, los dueños están diciendo, espérate, voy con Airbnb. Ah, sí. Y entonces le saco más dinero que alquilarle a Carlos Exacto. a $1,800. Lo alquilo las 52 semanas del año. Le saqué Y cada unidad de Airbnb y donde yo vivo, a 1 milla de radio de mi casa, 1 milla, que es una distancia corta, son 11 o 12 cuadras, alrededor de mi casa hay 16 casas de Airbnb. Pues son 16 casas menos que están para alquiler. Claro, Entonces, o para vender. la persona que quiere alquilar, cuando tiene un montón de unidades que ya no están disponibles, la única que encuentra está a sobreprecio. Pero eso no lo arregla nadie en este momento. Yo lo que quiero es que alguien me explique esos cientos de miles de millones de dólares que van para el gobierno, para una población que no ha crecido mucho en los últimos 5 o 7 años, ¿dónde se han metido? ¿Cómo es que esta señora tiene un déficit? Nuevos empleados. ¿Pero para qué? Nuevos empleados. Eso, O sea, eso se llama clientelismo político. Nuevos empleados. ¿Para qué El número de necesitan empleados aumentó a 31,000. 31,000 Sí. 31,000 personas trabajan. nuevas? No, aumentó a 31,000. Aumentó a De 31,000. cualquier manera, es una monstruosidad. Pero, o sea, si estamos más o menos los mismos que estábamos aquí viviendo hace 3 o 4 años, ¿cómo es posible que en este momento, donde el gobierno está recibiendo una cantidad sin precedentes de impuestos a la propiedad, más todos los otros impuestos que vienen, porque el condado recibe impuestos por la gasolina, impuestos por los que utilizan el puerto marítimo, por los que salen y entran por el aeropuerto? Hay un montón de otros impuestos, más los impuestos que pagan los comercios. ¿A dónde va ese dinero?
Mira, Las licencias que pagan los comercios. Por ejemplo, esta emisora de radio, que no es dueña de este edificio, esta emisora tiene que pagar licencias para operar. La tienda de corbata de la esquina tiene que pagar licencias para operar. Todo ese dinero es un dinero que le entra. Tú vas ahora, en algunos lugares, tú vas a cambiar unas ventanas, o tú vas a cambiar la puerta de tu casa, o tú vas a cambiar el techo de tu casa, o a hacer un driveway en tu casa, y le tienes que pagar al condado unos fees y unas cosas para que te dé los permisos. Por todos lados. Son miles de dólares de remodelaciones que le entran al condado por cada propiedad que va a remodelar. ¿Y ese dinero a dónde va a parar? ¿Cómo es posible que tengamos un déficit de 387 millones de dólares? Eso no se lo explica nadie. Bueno, mira, nosotros estamos tratando de hacer nuestra función. Ya le estamos entregando a los gobiernos, oficialmente se lo dijimos en una carta el pasado 1 de junio, la cifra con la que ellos disponen para hacer sus operaciones. Y de ahí ellos tienen que decidir. Ver cómo se arreglan. Ver cómo se arreglan y usar ese dinero. Okay. Estamos proyectando que en los próximos 5 años no va a haber tanto dinero como ha habido en los últimos 3 años. Ahora, es la misión de ellos decidir cuál es el amillaramiento o lo que le llaman el millage, el amillaramiento para que los oyentes entiendan, porque siempre lo oyen, el millage, vamos a aumentar el millage o bajamos el millage. Es 1% de cada $1,000 de lo que vale la casa o el apartamento. Tuya, el valor taxable de la casa. De acuerdo a ese amillaramiento, es los taxes que tú pagas al condado, al buró de escuela, a las municipalidades, etc. El condado Miami-Dade el año pasado aprobó un presupuesto de $12,000 millones. 12,759 millones. Déjame interrumpirte para que los oyentes entiendan. Ese es el condado Miami-Dade. No, esa es la zona no incorporada. Bueno, sí. ¿Okay? Porque si le sumamos los presupuestos de Miami Beach, Hialeah, estamos hablando de 60,000 millones de dólares al año. Mil millones. Ese número lo manejamos la vez pasada. Mil millones porque, por ejemplo, claro. Ahora, de los impuestos a la propiedad, el 37% del presupuesto de operaciones del condado es impuestos a la propiedad. El 37%. Que son $3,000 millones. 37%. De la gasolina son 70 millones. De las ventas de impuestos a las ventas son 456 millones. Estás hablando de FIESO 477 y de proprietary, lo que tú dices de va a poner un techo, dame el permiso. Estamos hablando de $3,000 millones. So, lo que mantiene el presupuesto del condado Miami-Dade son los fees, los permisos, etcétera, y los impuestos a la propiedad. Pero fíjate, yo soy residente desde el año 1988 del condado. Yo vivo en el área no incorporada. Esto es un concepto que a las personas que llevan poco tiempo aquí no entienden mucho. No entienden. Ok. El condado Miami-Dade, si usted ve el mapa geográfico del condado, vamos a decir que es la pizza, una pizza grande de 16 tajadas. Ese es el condado Miami-Dade. Pero esa pizza de 16 tajadas, una tajada se llama Ciudad de Miami, que tiene su ayuntamiento y sus impuestos aparte. Otra se llama Ciudad de Hialeah. Otra tajada se llama Miami Beach. Bueno, esa pizza tiene 34 tajadas que no tienen nada que ver con la señora alcaldesa Daniela Levin. Ella opera el área no incorporada, que es el pedacito que ha quedado fuera de las incorporaciones municipales de esas 34 ciudades. Ahí es donde vivo yo, en ese pedacito no incorporado. Yo tengo la misma recogida de basura hoy que hace 30 años, 2 veces a la semana. La misma biblioteca pública hoy que hace 30 años, la que queda en Westchester, en Coral Way y la 94. Tengo la misma estación de bomberos hoy que hace 30 años. Tengo los mismos, más o menos la misma cantidad de policías hoy que hace 30 años. El canal que pasa por detrás de mi casa lo limpian una vez al año hoy, como lo limpiaban una vez al año hace 30 años. O sea, los servicios municipales que yo recibo como propietario son casi idénticos hoy que hace 30 años. ¿Dónde se ha metido el dinero
Porque hace 30 años el presupuesto era de 6.000 millones y ahora es de 12.000 millones. Se ha duplicado el presupuesto y los servicios se han quedado iguales. Claro, y déjame decirte algo, va a seguir bajando el dinero que le vamos entregando, porque hemos encontrado algo que yo me imaginaba, pero no sabía la magnitud de eso. Hay miles y miles de propietarios que no saben sus derechos, Claro. que no saben que pueden llenar sus declaraciones de homestead, sus declaraciones de viudo, sus declaraciones de veterano, sus declaraciones de senior. O sea, y lo estamos haciendo. Mira, desde que yo llegué, nos hemos impuesto un recorrido por todos los municipios. Anoche estuvimos en Aventura. El 26 de junio, que es un jueves, vamos a estar junto a la senadora Ana María Rodríguez y al representante Juan Carlos Porra en la biblioteca de West Kendall. El área que queremos cubrir es todo lo que es los hammocks y Calusa, Ventry, toda esa zona de allá. todo ese distrito. ¿Por qué? Porque hicimos uno que tuvo un éxito rotundo en Hialeah. En Hialeah nosotros enviamos cartas, hicimos propaganda en los medios, lo anunciamos aquí creo una vez con Yoli, y logramos llegar a la cifra de más de 400 personas que se presentaron en el Auditorium Mailander de Hialeah. De esas 400 personas, llenamos 153 nuevas excepciones que la gente no tenía. Tenemos que despedirnos, pero claro. Ayer el artículo del periódico que leímos y por el cual te invitamos hoy acá decía que tú estás proponiendo una reducción del 3%. Bueno, básicamente yo no le estoy dictando a las comunidades de funcionarios electos el hecho de que un 3%, un 4%, y yo lo dije en la conferencia de prensa, porque yo me senté donde ellos están sentados. Sí. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que si nosotros, como funcionarios electos de todos los gobiernos, no bajamos el amillaramiento en todos los gobiernos, los residentes van a ver un pequeño aumento de impuestos. Si nosotros bajamos un poco el amillaramiento, va a haber una estabilización o una reducción. Caballero, denle alivio a los residentes. Y sobre todo en un lugar donde hay decenas de miles de personas ancianas que viven ya... Ay, Agustín, tú no sabes que viven lo con que un veo presupuesto fijo, que no tienen más ingresos porque reciben el seguro social y la pensión y no tienen, el dinero no les alcanza y todo sube, todo sube, todo sube. La comida está carísima, todo lo demás. Y esa gente, si ustedes los que están en el gobierno y sobre todo la parte ejecutiva de la alcaldía y de las municipalidades no los ayudan, muchas de esas personas van a tener que hacer una sola comida al día. Sí pueden. Sí pueden. Porque hay gente aquí que ha quitado todos los seguros de sus casas. ¿Sí? Ya, no tienen seguro. Ojalá que no venga ni una tormenta ligera. Eso es lo que Exacto. te iba a decir. Pero yo te digo que hay gente, y lo veo yo diariamente, que se presenta allí en nuestra oficina, que no le alcanza el dinero para pagar los impuestos. ¿Promueve el evento nuevamente? Es junio 26 a las 5 de la tarde en la biblioteca de West Kendall, allá, y estamos comunicando a todos los residentes de Kendall, del área de Calusa, del área de Hammocks, de todas esas áreas no incorporadas que tienen la oportunidad. Vamos a llevar más de 20 técnicos que son expertos en llenar papeles. Hay mucha gente, Agustín y Carlos, que está teniendo serios problemas con los trusts. Sí. Eso es una terrible. Conversación para otro día. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Tomás Regalado, tasador de la propiedad del condado Miami-Dade.